en, en Córdoba, las comunidades en México, los Rabanim en México, para todos aquellos que están aplicados y donan para la Yeshiva, Toldot Yehudá, para todos aquellos que hacen tefilá por la Yeshiva, Toldot Yehudá, la familia Campos, Mordjai Yehudit, todos los directivos, todos los morim, todos los que trabajan en la Yeshiva, Bestam, también para Kalman Tokarski, Mordjai Tokarski, Bati Rubashkin, Evgeny Beradan, Yotam Penosa, Malkara Maribet Bat Adam, Shaul Ben Abraham, Yochel Bat Abraham, Sara Hayabat Abraham, Gabriel y Teresa. También refugió Shelma, por el señor Yeshua Ben Abraham, Shani Hayabat Pabita, Shamit Bat Abraham, Pedro Ben Eulalia, y Yehud Bachani Haya, Sara Haya, Dan Ben Bertali, Shaul Ben Abraham, la señora Yochel Bat Abraham, señora Azaria Ben y Abraham y su familia, y la señora Jazmín también que nos pidieron, y el Shama de Ham David en Zoara, Rubén Ben Abraham, Ben Carmen, Alfredo Ben Heriberta, Leona Bat Abraham, Angélica Bat Abraham, Maris Ben Worthy, Concepción Rojas Bat Adam. Vamos con nuestro tema. A ver, se supone que estamos transmitiendo en vivo. Bezrat Hashem, que esto funcione. El Mesilat Yesharim. Antes, por favor, solamente los que están en vivo contesten a esta veraja. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, sheach kol yavid bar. Mesilat Yesharim de los últimos capítulos. Ram Moshe Haim Lutzato. Al final del capítulo 24. Estamos hablando de el temor. Yo ayer les puse un ejemplo un tanto emocional respecto de este, todo este tema del apego que uno puede tener, ¿no? La diferencia entre ambos, que hace que este temor constituya una categoría aparte y reciba un nombre distinto, radica en que la reverencia a la grandeza divina solo aplica a la hora de actuar, ¿ok? Ya sea cuando el hombre realiza su servicio espiritual, abodá, ojo, abodá es trabajar en sí mismo, cuando se le presenta la posibilidad de una transgresión, y entonces él puede decir, no, yo sirvo a un Dios, yo represento al Am Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a restringir de pecar. En otras palabras, cuando, por ejemplo, reza o realiza algún acto, algún otro acto de servicio a Shem, en cuyo caso va a experimentar vergüenza y pena, se va a estremecer y va a temblar a causa de la gloria trascendental del Creador, o cuando se le presenta la oportunidad de cometer una transgresión, y él se da cuenta de que es una transgresión. En este caso, él se va a abstener de llevarla a cabo a fin de no hacer nada que pudiera oponerse a la gloria de Hashem. Bien, en este momento aplica Irat Aromemut. Sin embargo, el temor a pecado, Irat Ahet, aplica a cada instante y en todo momento, ya que quien lo posee a cada instante se preocupa de no equivocarse y de cometer un acto completo o incompleto. A ver, yo no sé si estoy transmitiendo bien, estoy transmitiendo a la luna. ¿Ok? Entonces, no quiere cometer un acto completo o incompleto que resulte contrario a la gloria y el nombre de Hashem. Así pues, la razón por la que esta cualidad es llamada temor al pecado, Irat Ahet, se debe a la preocupación constante de que ningún rastro de pecado se introduzca y se mezcle en los actos que la persona realiza, ya sea por negligencia, indolencia, inconsciencia, de la forma que sea. La persona se va a preocupar y para eso sirve la preocupación. Todos, la vida, nos preocupamos. No hay nadie que no esté preocupado por algo. ¿Usted está preocupado por algo? No, seguro. ¿Nada? Seguro. Sí, no me vengan con cuentos de que a mí no me preocupa nada. No es cierto. Ahora, la preocupación sirve para una cosa, está muy buena. ¿Para qué sirve la preocupación? Preocúpate de quedarle corto a Hashem. De hecho, esa es de las cosas que supongo que mi hijo, la analogía esta, es de las cosas que más le preocupa en la vida. Comer, no sabe ni cuánto cuesta una leche, ¿no? No sabe cuánto que cae en la alacena, que no. Él va, agarra la leche si hay, y si no, se queja. No hay leche. Ah, bueno, ¿no? ¿Le preocupa o no le preocupa? Alguien más tiene el problema de proveerle sus lechitas. Ah, pero la relación con mamá,
No, eso sí le preocupa. Fíjese lo que hizo la otra vez. De repente le gusta pasarse, ¿no? Como mamá temprano. Y está en su cuarto y todo. Entonces, lo que hizo fue dejar la luz prendida. Él sabe que yo tengo el hábito de andar apagando todas las luces, no me gusta que estén prendidas. O sea, en la mañana eran las 5 de la mañana, un poquito antes. Y entonces los voy a ver, la luz está prendida. Entonces, ¿qué hago? Por instinto, la apago. En ese momento se despertó, supo que abandoné el, ¿cómo se llama? El nido y se metió. Estuvo planeando la estrategia, así que se pasó a ver a su mamá. Entonces, estuvo planeando una estrategia ¿para qué? Para poder estar cerca de mamá. Eso es su única preocupación. Ahora, la Abdil, pero se entiende un poquito mejor. ¿Tu preocupación es estar cerca de Hashem? ¿Tu preocupación es crear buenos hábitos que te acerquen a Hashem? Es como una persona, otra vez, voy a traer muchas analogías hoy porque de repente así asienta la idea. La persona quiere un shidduch. Bueno, ¿cuál es este shidduch? Mamá es la hija de un magnate, se quiere dedicar a estudiar Torah y nada, pues si el magnate accede, está asegurado de por vida la manutención. Pero él tiene un problema. ¿Qué tiene qué problema? Que siempre que está comiendo, eructa, con perdón de ustedes. Se lo invitan a cenar, así, para checar un poquito cómo está el shidduch. Lo invitan a cenar y ¿él qué va a hacer? Si eructa, se acabó el shidduch. Entonces, ¿qué tiene que hacer? No vaya a ser que yo haga algo que haga que se pierda el shidduch. Es un ejemplo muy burdo. Agarren los ejemplos que quieran. Pero piensa que Hashem, por alguna de las acciones que estás acostumbrado a hacer, por tus malos hábitos, un buen día va a decir, ¿sabes qué? Es que me da mucho asco. Eso cómo te comportas, ¿no? Otro mal hábito. Imagínate una persona que no acostumbra a ponerse desodorante, transpira horrores y come mucho ajo, ¿no? Entonces tiene el hábito de no bañarse no tan seguido. En algún momento su compañero del lado de la tefilá, ¿qué va a hacer? Me voy a buscar otro lugar. Yo no tengo nada en contra de ti. Tú eres un tzadik, pero tu olor es de ahí, no. Señor, la verdad no tengo nada en contra de ti, pero mejor de lejos. Hay cosas que Hashem considera to'evá. ¿Qué significa to'evá? Algo despreciable, abominable. Abominable. Es diferente. Desagradable es, ok, voy en el metro que está lleno. Abominable es ir el mismo metro a las 8 de la noche, totalmente empacado y después de llover en la Ciudad de México. Cuando todo el mundo está transpirando y está sacando todos sus jugos ahí. Eso es abominación. Cada quien tiene cierto grado de decir, hasta aquí. Prefiero no seguir viviendo. Hashem a veces que dice, mira, este rasgo de carácter que tienes, este hábito que tienes, me causa tanto asco, de verdad te quiero, pero hoy dame chance de darme unas vacaciones de ti. Así, de esto se trata, que cada uno piense en qué estoy haciendo para que Hashem diga, "Uf, qué asco me das". Y esto no haga que Hashem quiera tomarse un tiempo fuera. Ahora, en respecto a esta cualidad, muchas gracias. A ver cómo lo hacemos para que esto continúe sin aspavientos. Es respecto a esta cualidad que el versículo dice, venturoso es el hombre que siempre teme. Ojo, es respecto de este hábito que dice el pasuk, venturoso es el hombre que siempre teme. No estamos hablando de que anda así, uy, qué miedo. Ese es miedoso. Eso es un mal hábito. No, estamos hablando de alguien valiente, pero que teme perder la relación más importante que se puede construir, la relación con Hashem. Por ello, los sabios explicaron que este pasuk fue escrito respecto a asuntos de Torah. Pues incluso en los momentos en que el ser humano no tiene el error directamente delante de su vista, aún así, en su interior debe preocuparse de que quizá, tal vez, si haya algo oculto a sus pies y él está desprotegido. Perdón, me tengo que darles otra analogía.
Creo que ya estoy envejeciendo, pero resulta que son analogías muy desagradables, ¿eh? En una ocasión llegó un amigo y llegó a una reunión que teníamos de varios amigos y cuando entró, se sentó a la mesa y íbamos a comer. De repente empezó a oler muy mal, más muy mal, mal, una cosa horrible. Y entonces, ¿qué huele tan mal? Nada, pues nada. Y de repente este amigo se miró debajo de la suela del pie, había pisado algo horrendo en el camino. ¿Qué hizo que todo el comedor apestara una cosa horrible? Ahora, ¿él tiene un problema? No, él se bañó, se cepilló los dientes, se puso desodorante, pero no fue lo suficientemente cuidadoso de a la hora de entrar a la casa revisar si no tenía una porquería en la suela del pie. Hasta ahí, es lo mismo aquí. La persona que diga todos los días, ¿no será que hay algo? ¿Hay algo que pueda molestar a Shem? Sobre este tipo de temor, dijo Moshe Rabbenu, y para que el temor a él esté frente a sus rostros, a fin de que no pequen. Por supuesto, esto es buscar todo el tiempo en la persona qué podría ser que haga que Hashem diga, no quiero tenerte ni cerquita. Y por supuesto, evitarlo. Es otro nivel de temor. Bueno, bienvenidos de vuelta a todos los que están aquí en Meet. Vamos a ver si esto funciona. Tiene que funcionar desde la Hashem. Yo le creo a Rashi. Rashi dice, Kora Tejirot Kashot, todos los inicios son difíciles. Entonces, pues bueno, vamos a seguir. De Shemuel, primera de Shemuel 15. Si dijimos qué pasa, que Shaul Amelech tenía que matar a todos los de Amalek. Shaul mata a toda la gente. Y él contó de corderos. ¿Cuántos tenía? Ya fue diferente que la vez anterior. 200,000 hombres de infantería. Y los hombres de Yehudá fueron 10,000. Entonces vino Shaul a la ciudad de Amalek. Y ellos lucharon contra ellos, o contra los de Amalek en el valle. Shaul le dijo al Kenita, ve, sepárate, desciende de entre los amalequitas, no vaya a ser que te destruya con ellos. ¿Por qué? Porque ustedes actuaron bien con los hijos de Israel cuando fuimos, ¿cómo se llama? Subimos de Mitzrayim. Así que el Kenita se separó de Amalek. Shaul golpeó a Amalek desde Havilá hasta Shur, que está al lado de Egipto, y capturó a Agag, el rey de Amalek, vivo. Problemas. Y todo el pueblo, Shaul destruyó a filo de espada. Shaul, tanto como la gente, les dio misericordia. ¿Cómo se llama? Les dio, ¿cómo se dice? Piedad, lástima, ¿no? Tuvieron lástima de Agag y de lo mejor de las ovejas, del ganado, de los toros gordos, de las ovejas engordadas y todo lo que era bueno. Y no quisieron destruirlo. Ah, pero lo inferior, ahí sí, le dieron cuello, mataron todo. Está bien. ¿Qué pasó entonces? Dicen los Mefarshim, Hashem Tzembakot. Es interesante. Dice aquí el comentario. ¿Cómo puede ser que Hashem muestre, por un lado, compasión y bondad, y por el otro lado ordena matar absolutamente a todos en una nación? Además, dice Hashem Sebakot. Cuando le ordena Shmuel, fíjense qué dice. Koamar, no, Vayomer Shmuel, el Shaul. Dijo Shmuel a Shaul, Otishalach Hashem lemishachach. Hashem Tsebakot. ¿Quién te está ordenando que vayas y hagas esta masacre? Hashem. Hashem es el nombre que se utiliza para misericordia. Debió haber dicho Elohim, ¿no? Ya está juzgando a los amalequim, vamos a acabar, entonces, ya, con juicio, ¿no?
con el atributo de misericordia. Dice, es el Dios misericordioso que nos dice que la existencia de Amalek es incompatible con la tarea que tiene la humanidad de subir niveles espirituales. Por lo tanto, es un acto de misericordia hacia la humanidad que Amalek sea removido del mundo. Está buenísimo. Otra vez. ¿Cómo puede ser que pongan el nombre de Hashem? Nos vamos a quedar en esto. No vamos a avanzar mucho, pero esto está genial. ¿Cómo puede ser que se utilice el nombre de Hashem para un acto tan cruel como acabar con una población entera? Hombres, mujeres, niños, bebés, todo. Y nos dice, es el Dios misericordioso que nos dice que la existencia de Amalek es incompatible con la tarea que la humanidad, ojo, no está diciendo los Yehudim, que la humanidad tiene de elevarse a alturas espirituales. Por lo tanto, es un acto misericordioso para toda la humanidad que Amalek sea removido del mundo. Leadil, y discúlpeme que agarre tantos temas políticos y analogías, pero sí o no que le hicieron un favor a los venezolanos al quitarles a Maduro. Es la verdad. ¿Sí o no que le haría un favor al mundo el señor Trump si deja caer unas cuantas bombas en Irán, en este lugar donde están los ayatolás? Ya. ¿Por qué? Oye, matar a miles de manifestantes sin juicio previo, nomás porque te cayeron gordos. Entonces, la humanidad se duele por un acto tan cruel. ¿Qué pasa en este caso? Hashem le dice al mundo entero, mira, Amalek no lo necesitas. Ahora, ¿qué representa Amalek? Una de las cosas que representa el señor Yeshua me hizo este favor. Un día, no sé por qué me dio un sidurcito, no, un humashito. No lo he encontrado de vuelta. Es uno de Shem Tov. Léales, por favor, que es Amalek. Ahí voy. Entonces leí. Una de las cosas que me acuerdo es procrastinar. Eso significa Amalek. Dejar las cosas para después. Eso representa Amalek. ¿Cuánto daño no te ha hecho eso? ¿Cuándo voy a buscar trabajo? Mañana. ¿Cuándo voy a empezar a estudiar hebreo? Mañana. ¿Cuándo busco así la conversión? Mañana. ¿Cuándo me muevo a una comunidad? Mañana. Todo mañana. Todo se procrastina. Y eso es una cosa espeluznante. Pero hay otra cosa que es lo principal de Amalek, que es leitzanut. ¿Qué es leitzanut? No es andar de payaso. Un leitzan es un payaso. Pero nada más tener la nariz roja y el pelo pintado. Leitzanut es como un bufón. Un cínico. ¿Qué es un cínico? Es cínica. No, ¿qué es cínico? En el Salmo 1 viene la palabra. Está bien, pero ¿qué significa ser cínico? Ser cínico significa menospreciar las cosas importantes. Pero no tanto que haga chistes. Hay quien hace chistes, ¿no? Eso no es ser leitzanut. Leitzanut o leitzan es una persona que menosprecia conceptos, buenos hábitos, ¿no? Sí, una persona que diga, levantarse temprano es para los pobres, ¿no? Que ellos busquen trabajar temprano, ¿ya? Eso, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, burlarse, decir de una forma, ¿cómo se llama? Descarada, menospreciar, esto es Amalek. Y esto es lo que Hashem nos pide, bórrenlo del mundo. A toda la humanidad se lo está diciendo, por favor, borren del mundo esta actitud. El Zohar le llama que es el ego. ¿Ego? Poner el Zohar. El Zohar dice que Amalek es lo que le llama ego. Ulay también, o sea, son varias cosas. Él tenía una lista. Pero Letzanut es más lo que representa, menospreciar los valores espirituales. Eso es lo que tenemos que arrancar de este planeta. Ahora, al dar sus mandamientos, Shmuel habló también como Hashem Tsebakot, el Dios de legiones, que implica que cada fuerza y entidad en el mundo, incluso Amalek, son suyas. Entonces Hashem dice, como yo soy Hashem Tsebakot, también mío es Amalek. Yo decido si lo quito o no. Tengo derechos, dice Ribono Shel Olam. Por eso le decimos el patrón del mundo. Porque también es el dueño de Amalek, puedo decir quién quitar, quién poner. Ya había escuchado esto, pero recién entendí por qué. ¿Por qué
Amalek tenía que también destruirse su ganado. Dos razones. El Radak dice, porque siempre que dijeras, mira, ese toro se lo quitamos a los de Amalek, habría recuerdo de Amalek. No, esa oveja, ¿de qué oye esa oveja? Es un ovejón, ¿no? Sí, pues son de los que fue el botín de Amalek. Entonces, cada momento que se recuerde el nombre de Amalek, es prohibido. Hay que borrar el nombre. El Ralbag dice que también, para que nadie acusara al Yudim de pelear por el botín, hay que destruir todo. ¿Para qué? Para demostrar que era mitzvah. No queremos nada de Amalek. Lo único que queremos es cumplir una mitzvah. Otro. Tenía que ser, sí, movidos exactamente por la mitzvah y no tanto por la codicia. Sin embargo, sí guardaron. ¿Qué se demostró ahí? Que sí había codicia. Evidentemente. Ahora, sí, la última explicación que voy a traer es buena. ¿Qué dice? Dice el Midrash que los amalequitas eran brujos profesionales. Si se han preguntado de los naves, miren, aquí más México hay esa tradición. ¿Qué pasó los amalequitas? Ulay son de los que andan por ahí en Veracruz, amalequitas. Se convertían en animales. ¿Para qué? Para evitar la captura. En una ocasión, los amalequitas atacaron a Israel, pero no dice que fueron amalequitas, dijo que subió el Kenita, de los Kenaim, porque se disfrazaban, se podían como transformar en alguna cosa así. Y de hecho, esto es lo que sucedió. ¿Cómo se llama? La esposa de Agag estaba por ahí en algún de esos bichos, y en la noche, así, volvió a ser humano, tuvieron relaciones, ella no recuerdo, alguna de ellas, y se embarazó, y de ahí vino a Rasha, y por poquito nos acaba. ¿Ah? Lo trae Rashid. Si yo no sabía dónde venía, dices. A ver, no, pero estos lo sabían hacer. Nebuchadnezzar, eso fue una maldición. A ver, escuchen. Hay una respuesta. Estamos ahora en el libro del Rab Eli Manzur, Shlita. La Amida. Pregunta: ¿cómo puede ser que nosotros vamos a construir el Betamigdash? Sí, dice el Ramán que baja así. A ver, le voy a repetir la pregunta. Si ya va a bajar hecho, ¿cómo lo vas a construir? Una respuesta es, viene en obra negra. A nosotros nos compete forrarlo, ¿no? Ponerle madera y todo lo demás. Pero hay otra. Escuchen, al describir la caída de Jerusalén en el libro de Ejá, el profeta Yirmiyahu dice, se hundió en los portones del Bet Hamikdash, colapsaron, como que los pórticos del Bet Hamikdash no fueron incendiados con el resto del edificio, más bien se hundieron en la tierra. Es una cosa muy rara que sucede ahí en el monte del templo. Hay túneles y cosas abajo del monte del templo que quién sabe qué haya. Los muros de Jericó. No, pero ahí sí se cayeron, aquí se hundieron. Se enterraron hondamente debajo del terreno del monte del templo. En la era mesiánica van a emerger a la superficie. Estos pórticos van a ser restaurados por el tercer y último Bet Hamikdash, aumentando el componente hecho por la humanidad del templo. Ojo, es Yirmiyahu, entonces van a ser los pórticos de Shlomo Amelech, los originales. Aunque, Se escucha mejor, como con más sentido. Sí, no, ¿por qué? Se hundieron. No era el templo ni lo hizo Shalom. El Kotel Amaraví, sí. Ese no, está en Shira Shirim. Dice que nunca va a ser destruido. Es el único. Nada más que el Kotel Amaraví, lo que se ve en la superficie es un pedazo. De ahí hay que ir para abajo. Sí, las bases del Kotel Amaraví están muy abajo. Hay una sinagoga ahí abajo. Lo había leído y es lo que ese muro lo levantó la vida, ¿no? O sea, fue hecho desde el primer Bet Hamikdash. Por eso nunca se destruyó. Lo intentaron los babilonios, ahí está. Lo intentaron los romanos, ahí está.
Y quedó desde Shlomo Amelech, David Amelech, hasta nuestra época. ¿Por qué viene Shirashim que no se va a destruir? Bueno, seguimos. Aunque Hashem va a edificar el tercer templo, el pueblo de Israel va a ser considerado como el edificador. ¿Por qué? Escuchen, es bonito. Hay una Gemara en Baba Batra, 53b, que dice, una persona que edificó una casa en un terreno sin dueño, señor abogado. Entonces, y viene otra persona, y la persona construye la casa. Otra persona le pone la puerta. ¿De quién es la casa? Porque la construyó toda, le metió 500,000 pesos, una persona, un terreno sin dueño. Viene una persona, construyó una casa, le metió 500,000 pesos. Viene otro, pagó 10,000 pesos a un herrero para ponerle puerta, le puso la puerta. ¿De quién es la casa? ¿De quién puso la puerta? Porque una casa sin puerta no sirve para nada. Correcto. Entonces la halajá dice, ¿quién construyó la casa? El que le puso puerta. Esta regla aplica en el Bet HaMikdash. A Kadosh Baruj Hu puede poner el edificio y todo, pero nosotros vamos a poner la puerta. Como ves, ¿quién hizo el edificio? Nosotros. Aunque Shema construyó el edificio, se considera que fue el proyecto de David Amelech, porque él hizo los pórticos. Por esta razón, dice Teilim, Hanukat Abai le David. No dice Hanukat Abai le Shlomo. Hanukat Abai le David. Oye, la construyó Shlomo Amelech. Sí, pero ¿quién puso la puerta? El papá. Le queda la casa al nombre del papá. Se considera que el Mikdash es del rey David porque los pórticos van a ser suyos. En el siguiente pasuk, David Amelech dice, Aromimha Hashem ki dilitani. Te voy a exaltar a Hashem, ¿por qué? Porque me has elevado. Él elogia a Hashem ki dilitani, porque él guardó su puerta. Delet, dilitani, guardaste mis puertas, Hashem, por eso yo te alabo. Impresionante. Y se le considera el constructor. Una más, esta está más bonita, escuchen. Los Jajamim, el Midrash Tanjumá, describen a David Amelech como alguien que ejemplificó la Teshuvah, arrepentimiento. Ellos explican que una persona en su nivel de pecado no cometería la clase de pecado que él cometió con Bathsheba, pero Hashem se las arregló para que sucediera este incidente para demostrar el poder de la Teshuvah. Se le permitió a David Amelech cometer esa ofensa para que él sirviera como ejemplo eterno de emular Teshuvah o la humilde confesión y firme resolución de rectificar los actos negativos del pecado. ¿Está bien? Tal cualidad de David Amelech se simboliza por los pórticos que construyó. David Amelech edificó la puerta que conducía ¿a dónde? Al Kodesh HaKodashim, que es la parte más sagrada del Bet HaMikdash. Esta cámara, ¿cuándo entraba la persona al Kodesh HaKodashim? Una vez al año, Yom Kippur, el día de la Teshuvah. Llegaba el Kohen Gadol y entraba por esta puerta a implorar perdón por todo el pueblo. Tanto literal como figuramente fue David Amelech, que es el Mamash, el Baal Teshuvah, quien edificó el pórtico de la penitencia. La puerta que llega al interior, en donde Hashem espera que todos imploremos y nos arrepintamos. Escuchen, Gemara en Hagigá, hoja 12, lado B. Dice que Hashem tiene dos cámaras en el Shammai. Una cámara exterior, plena de gloria y alegría, y una cámara interior, donde Kaviahol, por así decirlo, Hashem llora. Dicen los sabios que la cámara exterior es donde el Todopoderoso encuentra a los tzadikim, a quienes vivieron ejemplarmente durante toda su vida. No comieron taref, no hicieron abodazará, no anduvieron por TikTok en todos lados, estas cosas. Ese es un ámbito de majestad y esplendor, donde los tzadikim son bienvenidos con el honor y gloria que se merecen. Sin embargo, la cámara interior de Hashem está reservada ¿para quién? Para los Baalei Teshuvah, que quienes cayeron, pero se esforzaron en mejorarse, dejar sus malos hábitos. No eran perfectos, pero trabajaron y laboraron para crecer y mejorar. La cámara interior es un área de llanto, donde los Baalei Teshuvah derraman lágrimas de arrepentimiento. Los Jajamim dicen, en un célebre adagio, todos hemos escuchado, Makom Baalei Teshuvah omdim en tzadikim gemurim yacholim la'amod bo, donde los Baalei Teshuvah están, los justos completamente justos
no pueden Teshuvá a un lugar privado. Los tzadikim pueden estar ahí en el recinto exterior, pásenla bien. Discúlpeme, nosotros vamos con Hashem adentro, un lugar que no solamente Hashem y nosotros conocemos. Qué cosa tan bonita. Ah, no, Hasaku Baruch, ¿qué es Teshuvá? Hasaku Baruch para los ballet Teshuvá, Hasaku Baruch para los ballet tzadikim. No, hay que ponerse la camiseta también. Ya, vamos con el último tema. A ver, si habíamos hablado de esta persona que tiene que tener cuidado. En verdad hay que estudiar alajá. Y hay que esforzarse mucho para no inventarse sus propios alajot. ¿Por qué? Decimos, puede estar hablando más todos los secretos de la parashá y al mismo tiempo está haciendo borer en su, ¿cómo se llama? En su alimento. Así transgredió Shabbat. ¿De qué le sirvió toda la parashá que habló? Si tiene una pena de muerte en el Shamayim. Por lo tanto, puede ser respecto de muchos Shabbatot, perdón, muchas alajot de Shabbat que no sabe. Por lo tanto, termina violando una y otra vez el Shabbat. Así también con otras prohibiciones, como con bebidas. Y también de tomar venganza y guardar rencor. Guardar rencor es una transgresión de Oraitá. La persona dice, no, me cae muy gordo. Muy bien, Hasaku Baruch de Oraitá. Acaba de echarse uno. Es muy fácil, así nada más con pensar mal de una persona que le cae mal, ya, transgredió de Oraitá. O odiar a su compañero. Y montar majlokot. También robar, ojo, robar también es el tiempo, ¿eh? Si le dices a una persona, nos vemos a las 5, yo tengo que hacer teshuvá con usted. Porque me cayó a mí mismo el piedrazo. Esto es que apenas estoy agarrando el ritmo, ¿no? El primer día llegué unos minutos tarde, el segundo día también. No, ya hice teshuvá. Pero empecé un minuto tarde, tengo que mejorar con eso. Bueno, mantener el deseo de apegarse a Hashem por un lado y ser negligente con los estudios de Mitzvot por el otro, crea un sistema entero en el que mucha gente ve como un sistema que le sostiene y declara sobre él y sobre aquellos que se apegan a él, como si ellos estuvieran diciendo, Dios, Hazbe Shalom, he aquí nosotros aceptamos sobre nosotros el yugo del cielo con la condición de que no estemos obligados a cierta observancia de las halajot. Una cosa más absurda. Agua, los que se van a convertir. ¿Por qué? Pasó en una ocasión, yo supe de este asunto, la verdad yo pensé que era chiste, no chiste, pero un caso hipotético, ¿no? ¿Qué caso hipotético? De una persona que se mete en la migbe pensando que va a transgredir ¿cómo se llama? Mitzvah de la Torah. Y dije yo, nah, ¿quién se puede ocurrir eso? Me tocó ver un caso, hasta lo estaba entrevistando el Betín a esta persona, y esta persona se metió en la migbe a sabiendas que en la noche iba a estar con su cónyuge no judío. ¿Por qué? Porque él no se convirtió, ella no se convirtió, y el otro sí se convirtió. ¿Se convirtió? Una persona se estaba convirtiendo. Su cónyuge no. El Bedín no sabía, por alguna razón. Y entonces la persona que se metió a la migbe sabía que en esa noche tenía que regresar a su casa. Iba a estar con su cónyuge, de Oraita. Pues estaba consciente que lo iba a hacer, le preguntó el rab. ¿Y tú sabías que esa noche pues ibas a regresar a tu casa? Sí. Dice, lo que sucedió es que nunca fuiste judío. Nunca. No es un caso tan hipotético. No. Es decir, ya recibo las 613 minutos, pero nada, se acabó. ¿Es un chiste o qué? Esta declaración es la peor forma de alejarse de la Torá. Oye, pero estoy así casi todo. 612 mamás, Mahadrin. Pero si dices, pero esta no aplica, lo peor que puede existir. ¿Cómo? Dice, una persona que dice semejante cosa, se encuentran entre de aquellos que aventaron el yugo de la Torah, lo despreciaron. Más, semejante aceptación de la Torah
condicional es completamente falsa y está contaminada con la impureza de la rebelión, una mezcla intencional bien basada y calculada de no hacer lo que Hashem está pidiendo. Está fuerte. Capítulo 5, ya nos estamos acercando al final de este libro que es una genialidad. Dice así, el Hazon Ish. Pensamiento no lógico. Inclina su cabeza frente a la riqueza. Es así. Una persona tenemos este problema, ¿no? A la hora de Parnasá, pasa Yom Kippur. Shara Parnasá. Fuerte grita, ¿no? ¿Por qué? Porque la riqueza, el dinero tiene este factor. No te hace pensar. Uno lo desea nomás porque sí. Entonces, el pensamiento no lógico se inclina su cabeza frente a la riqueza. Bueno, sí, riqueza. Y hay veces que también por la salud se inclina frente al poder y a veces ante el poderoso. Ah, riqueza y rico, poder y poderoso. Se inclina frente a la belleza, frente al amor y los sentimientos, frente a edificios hermosos, frente a palacios de la realeza, frente a grandes acciones, frente a nuevas invenciones, y hace una alianza con los ojos, camina mano a mano con el presente. Y si no, dijo una cosa impresionante el Jajam. Pensamiento no lógico, todo el mundo, esto es de lo que está lleno las redes sociales. ¿Qué vende las redes sociales? Vende gente exitosa. ¿Quién quiere ver a gente mediocre? Nadie. ¿Qué pasa? En sus diferentes niveles, gente chistosa, gente haciendo piruetas, gente rica, gente en un helicóptero. Todo el mundo quiere ver a los exitosos. ¿Quién quiere ver cómo se llama? Al peor jugador de la cuadra? Si puedes ver a Messi haciendo como es una cosa increíble. Por su mejor, al mejor esquiador. ¿Quieres ver la montaña más grande, el volcán el avión más rápido? No sé. Eso es el pensamiento no lógico. Dice, dame, impresióname. Hizo una alianza con el ojo y con el presente, porque no piensa en el futuro. No, dame ahorita, quiero, nútreme, diviérteme, anímame, dame placer. ¿Cómo se llama su adversario? El intelecto. El intelecto ama la parte intelectual de la realidad. Él va a favor de las escalas. Es decir, a ver, vamos a sopesar esta posibilidad y la otra. Se apega a las leyes de las matemáticas y el razonamiento y es atraído a las reglas de la investigación. Totalmente lo opuesto. Es la naturaleza del ser humano amar la competencia. Si hay dos personas que compiten una contra otra, si hay dos comunidades, una comunidad compite contra la otra las generaciones anteriores compiten con las generaciones posteriores, perdón. Esto también es interesante y producen un golpe que da placer seguirlo. Ahora, las generaciones anteriores claman, somos más inteligentes que ustedes. Las generaciones se están deteriorando con el pasar del tiempo. El corazón de las generaciones anteriores estaba abierto como la entrada de un palacio. Y el corazón de las generaciones últimas es como el ojo de una aguja. No, nada más esto. Ya los psiquiatras dicen, esta generación, ¿cómo le llaman? La generación de cristal. ¿Por qué? Con tantito se rompen. Cualquier cosa. Vivimos en un mundo que la depresión es el mal de todos los días. Está en todo. Entonces, algo que las últimas generaciones que contestan no se quedan callados. Dicen, sí, pero las generaciones anteriores estaban, ¿cómo se llama?, aislados. No tenían contacto con otras naciones. Y la gente de varias partes del mundo no se conocía una a otra. En la época medieval, la gente de Europa creía que del bosque se acababa el mundo. No había mapas. Toda su comida era natural. Que se vestían pieles de animales y olían a oveja, ¿no? Ahorita que hueles, Chanel.
Sí, por supuesto, ahorita las generaciones huelen mejor. Vete hace 200 años con el tío juventino allá en el pueblo, después de ir a traer leña 2 días, llegaba y decía, Dios, Shema Israel, este es el gay, ¿no? Ahorita todos, ¿cómo se llama? Hugo Boss. Ellos peleaban sus guerras, ¿con qué? Con espadas y lanzas, arcos y flechas y catapultas. Pero hoy con un dron puedes estar tomándote una Coca-Cola en Texas y dejando caer una bomba sobre Saddam Hussein. No es trabajo. Nosotros pusimos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los del tren, todo el mundo, y creamos un telégrafo, y teléfono, y radio. Ahorita ya, ¿qué te puedo decir? Hay inteligencia artificial. Hicimos a toda la humanidad una sola familia. Todo el mundo ya está conectado. Y los jajamín del mundo pueden platicar juntos. El mundo es una gran ciudad para nosotros. Incluso hicimos torres tan altas que pues, van por los aires y somos mucho más ligeros. Además, volamos como águilas. Y también hicimos fábricas que producen un montón de cosas padrísimas que nuestros papás nunca se imaginaron. Si a tu abuelita le hubieras dicho va a haber un teléfono que te hable y que conteste todo. También inventamos armas y bombas que pueden destruir el mundo. Pueden matar a miles y decenas de miles. ¿Acaso es menor nuestra dignidad competir contra ustedes? Y si acaso un gigante quiere competir con un enano, así las generaciones se echan entre uno y otro. Señores, continuamos mañana y es hora de regresar mi hija. Be'ezrat Hashem, que Hashem nos ayude a tener una buena transmisión mañana y no haga yo aquí cosas raras. Gracias por acompañarnos.